Amén. Vaya conmigo otra vez a Juan. Discúlpeme que regreso a Juan otra vez. Le prometo que hoy voy a cambiar de pasaje. Pero no podía hacerlo aún porque pues cuando uno busca al Señor y uno está tratando de encontrar lo que Dios quiere hablar, pues el Señor ahí trae algunas cosas. Y traje esta ramita porque no fue y se la arranqué a un árbol, Estaba tirada aquí por mi casa. ¿Sí o no, Carmen? ¿Sí o no, Toño? ¿Verdad que sí? ¿Sí lo vieron? Ahí en el Cebatis 89 alguien hizo la malora, el aire o no sé quién, y estaban tiradas un montón de ramas y me agarré una de las que estaba ahí, nada más para representárselo, ¿no? Pero Juan capítulo 15, versículo 5, por favor, si me lo ponen en la pantalla, muchachos. Sí. Juan 15 dice Jesús: yo soy la vid, léalo conmigo, 1, 2, 3. Yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que permanece en mí, como yo en él, dará mucho fruto, porque separados de mí no pueden ustedes hacer nada. Bien, vimos la semana pasada acerca de el papel o el rol que tenemos cada uno de nosotros y Dios y Jesús, ¿verdad? Y vimos que Jesús es la vid, es la fuente, es el tronco, ¿verdad? Es la cepa de donde nosotros tenemos vida, capacidad para vivir la vida, para enfrentar la vida, y todos los desafíos que todos tenemos en toda nuestra vida, ¿verdad? Y sin esa fuente pues no tenemos nada, no podemos producir nada. Y por el otro lado, el labrador es Jesús, es el jardinero, por así decirlo, el agricultor que corta, que poda, que levanta, que limpia, que riega, que fertiliza, ¿verdad? A la vid, ¿verdad? A la rama o a la planta para que pueda dar más fruto. De hecho, estaba viendo un video acerca de cómo lo hacen en España. Es interesante porque en esta época es cuando empieza a fructificar la uva, y en el tiempo de otoño e invierno hacen una poda impresionante de las ramas del tronco de la vid, ¿sí? Y pasan unas máquinas y cortan todas las ramas y dejan el tronco principal para que en el ciclo que viene, que empieza más o menos en marzo, en la primavera, pues esa planta misma dé un montón de mucho más fruto. Entonces es súper interesante, y ese es el rol del Padre, y nosotros tampoco es el rol que Él toma. Nosotros no podemos limpiarnos ni purificarnos a nosotros mismos. No, disculpe que agarre la rama para otra cosa, pero no podemos purificarnos, ¿verdad? Por mi culpa, ¿verdad? Como las religiones del mundo hacen, ¿verdad? Que se purifican, se echan baños de leche de cabra o de quién sabe qué, y un sinfín de rollos que hacen para que la gente se purifica y a sí misma, pero no podemos hacer eso. Ese es el rol del Padre, amén. Y es importante que sepamos y descubramos eso, ¿verdad? Que ubiquemos cuál es nuestro rol ahora. Y nuestro rol, según el versículo, pónganmelo, no me lo quiten. ¿Qué somos nosotros? Somos las ramas, una ramita como esta, sencillita, ¿verdad? Rama que está pegada a algo más grande, ¿sí? Y que es cuidada y protegida, ¿verdad? Por alguien más, ¿verdad? Entonces, alimentada por alguien más, protegida, podada, limpiada por alguien más. Y eso es fantástico. Y es importante saber quién tú eres, escúchame bien, para que tú puedas tomar tu lugar dentro del plan de Dios, ¿sí? Si tú sabes quién eres, estarás siendo habilitado para depender de Jesús y del Padre. Porque, ¿entiendes? Eres una rama. Por ti mismo no puedes hacer nada, ¿sí? Si sabes quién eres, entonces no serás autosuficiente, ¿verdad? No serás arrogante, no serás desconfiado de Dios. Si no vamos a pavonearnos de que yo, ¿verdad? Me las puedo, yo sé, yo puedo sin Dios, yo la puedo sin la Biblia, yo la puedo sin la iglesia, yo la puedo sin los hermanos, ¿verdad? No vas a pavonearte de una manera buena o mala, ¿sí? Equivocada, sí, consciente o inconsciente, porque entiendes, soy una ramita y saber quién soy me va a habilitar a depender de Jesús y del Padre para ser fructífero. Si sabes quién eres, estarás habilitado para servir. ¿Se entiendes que esta rama, su objetivo es dar fruto? ¿Sí? Estarás habilitado para servir, para bendecir, para el beneficio y provecho de los demás. ¿Ok?
No tomarás el papel de Jesús, no tomarás el papel del Padre, no tomarás un papel equivocado o un rol equivocado. Entenderás, eso soy, una ramita que parece que no tiene nada, ¿verdad? Ahora, pero que en el lugar correcto, entendiendo, sabiendo quién soy yo, entonces podré ser habilitado para aquello que Dios ha querido a través de mí. Amén. Sí, entonces dígale a su vecino, es importante que sepas quién te eres, que sepas tu identidad en Dios. Sí, porque hay gente que no se cree ramita, ¿verdad? Piensa que es el tronco, o piensa que es, ¿verdad? El que limpia, ¿verdad? El agricultor. Y no, somos eso. Y eso nos habilitará para eso. Entonces, saber nuestro rol nos habilita. No saber nuestro rol o nuestro papel, sí, nos inhabilita para cualquier cosa. Si usted no entienda, no comprenda que usted es una rama, estás inhabilitado y serás infructífero. No serás de mucha utilidad para los demás. Sí, es importante que sus hijos sepan quiénes son en Cristo, quiénes son dentro del reino de Dios, porque sabrán que ellos sabrán que ellos son ramas, ¿verdad? Destinadas para ser fructíferos, ¿sí? Útiles para servir y bendecir. ¿Está conmigo? Sí, a veces siempre mis hijos, ¿verdad? Es interesante tener hijos, ¿verdad? Pero aprendes muchas cosas. Pero a veces mis hijos tienen sus luchas, ¿verdad? Sus cosas. Y papi, ¿por qué yo tengo que hacer eso? Y yo, ¿por qué tengo que ir y hacer tal cosa? Entonces, para no entrar en una discusión carnal inútil, lo que hago es que les digo precisamente eso. Tú vas a hacer esto y te pido que lo hagas, ¿verdad? De esta manera y en este momento, porque tú fuiste designado y asignado para ser un hombre fructífero, para ser una bendición, para ser útil al mundo, a la iglesia, ¿sí? Al cuerpo de Cristo, ¿verdad? Pero a la ciudad. Así que ese es tu papel, ese es tu rol. Y si tú te rehusas a eso, tú estás renunciando al diseño de Dios. Y entonces la cara de reniego, de flojera se le quita. Porque entiende, caray, yo fui escogido para ser una bendición. Entonces ya como cambia la actitud, cambia el rostro y dice, órale, pues voy y le entro. ¿Sí me explico? Al menos eso creo, ¿verdad? Pero eso es lo que debemos hacer. Dile a tus hijos cuál es su papel, cuál es su rol. Y son ramas para ser una bendición, útiles para el resto de todos nosotros. Amén. Dígale a su vecino, yo soy escogido para ser útil para ti. Pero verdad que estamos tentados a decir, es que yo fui escogido para ser útil para mí mismo, ¿verdad? No, fuimos hechos y escogidos para ser útiles para ti, para los demás. ¿Están conmigo? Entonces necesitamos saber quiénes somos y nuestra identidad en el Señor. Pero esto es lo que somos, ¿verdad? Una simple ramita que necesita estar en el lugar correcto. Bien, es imposible, mis hermanos, expresar la naturaleza de Dios sin fruto. Porque estamos conectados, ¿sí?, a Cristo, al Padre, a través de la fe, ¿verdad? A través de la justicia de Dios en nosotros. Y es imposible expresar la naturaleza de Dios que fluye a través de nosotros sin fruto, sin utilidad para los demás. Por eso, como decíamos hace 8 días, ¿de qué le está sirviendo tu cristianismo a tu familia, a tus compañeros de trabajo, a tus compañeros en el salón? ¿De qué le sirve tu cristianismo? ¿Sí? Porque es imposible expresar esa naturaleza de Dios sin eso, ¿verdad? Sabes que en el mundo antiguo la gente se reunía alrededor de la presencia de Dios, en el tabernáculo, en el templo, ¿verdad? De Moisés, de Salomón, etcétera, del tabernáculo de David. Hoy la iglesia se reúne alrededor de un sermón de domingo. No me malentiendas, es importante predicar, sí. Pero por eso lo que hablaba la semana pasada, mi propuesta, ora 3 minutos 3 veces al día, porque nosotros, ¿verdad? Nos reunimos alrededor de la presencia de Dios, no de un sermón nada más de domingo. ¿Me explico? ¿Por qué? Para poder expresar a Dios ahí donde estamos. Hola. Es importante la enseñanza y la predicación, por supuesto, no me malentienda, pero nosotros nos reunimos alrededor de la presencia de Dios. Por eso es tan esencial nuestro punto de encuentro, nuestro punto de contacto con Dios cada día.
Amén. Dígale a su vecino, cada día. Hey, dígale, hey, cada día. ¿Sí? No cada sermón, es cada día. Amén. Ahorita que estábamos, antes de comenzar, ¿verdad? Le preguntaba a uno de los muchachos que están sirviendo ahorita en este momento, le preguntaba, ¿tuviste puntos de encuentro y puntos de contacto con Dios, de conexión con el Señor, de comunión? Y me dijo, sí, ok, ¿estás listo para servir esta tarde? ¿Estás listo para dar esta tarde? Porque sin eso no tenemos nada que ofrecerle a los demás. Hola. ¿Sí? Estamos en cero y no queremos vivir y estar en cero. Eso no es nuestro destino. Amén. Entonces queremos, toma la propuesta. Ora 3 minutos 3 veces al día y orarás más de 1 hora a la semana, ¿verdad? Porque vivimos y nos reunimos alrededor de su presencia. ¿Ok? Ahora, no se me duerma nadie. Cuando ya dije que el sermón, no nos reunimos alrededor del sermón, todo el mundo ponga atención. ¿Ok? Muy bien, entonces, ¿sabes? Cuando una verdad como esta, sí, que hemos hablado ya por algunas semanas, se mueve de ser un concepto nada más a una convicción, algo que tú crees, ¿sí? Afecta tu comportamiento. Cuando solamente tienes el concepto, la idea de que sí, que Padre, sí, Jesús, yo la rama, el Padre, el labrador, ¿verdad? Y nada más, cuando se queda solamente en un concepto, nada más, y no toca la convicción, entonces esto, aunque es verdad, se vuelve una herramienta muchas veces para discutir y hasta pelear con personas que no están de acuerdo contigo. Es importante que la idea, el concepto pase a ser una convicción para nosotros, porque entonces va a afectar realmente cómo vivimos. ¿Ok? ¿Sí? Creo que este versículo casi todo el mundo lo conoce y todo el mundo más o menos lo entiende y todo el mundo tiene el concepto, la idea de que sí es cierto, que es verdad, pero hasta que no se mete y te penetra y se vuelve una convicción en ti, no va a cambiar tu comportamiento. No se va a volver en 3 minutos 3 veces al día o en media hora diario o lo que sea. ¿Me explico? Y es importante que camine la idea, el concepto bíblico a ser una convicción para nosotros, porque luego si no solamente lo vamos a usar para pelear con gente. Vaya conmigo al Salmo 27 versículo 13. Son las palabras del rey David. Dice, hubiera yo desmayado, dice, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Lo quiero leer de nuevo, ¿sí? Ahí está dicho de otra manera, pero dice, pero de una cosa estoy seguro, dice, o yo hubiera desmayado, ¿sí? Que, bueno, es que está raro ahí, pero dice, hubiera yo desmayado, dice David, hubiera yo desfallecido, si no hubiera creído que había de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. ¿Sabes que la desesperación en una persona se levanta cuando tenemos un conocimiento, cuando no tenemos un conocimiento real de la bondad de Dios? Sí. Por eso dice David, yo hubiera desmayado si yo no estuviera convencido, no tuviera la convicción, yo no hubiera creído que habría de ver la bondad de Dios en la tierra de los vivientes, o sea, en este planeta. Entonces, gente que se levanta en un punto de desesperación, de angustia, es porque no tenemos un conocimiento, por lo menos básico, real de la bondad de Dios. Y es esencial para nosotros, de tal manera que una falta de conocimiento de la bondad de Dios da paso a la desesperación. Y nuestra fe, mis hermanos, solo explora, ¿sí?, lo que se encuentra en la esfera de la bondad de Dios, ¿sí? Es decir, tu fe solamente va a ir hasta donde sepas que Él es bueno. Te vas a lanzar a aquello donde sabes que Dios es bueno y tiene todo bajo control. Por eso me encantó ahorita que cantábamos, Él reina, cada día Él reina, ¿sí? Él señorea, Él tiene dominio y la muerte no domina. Y Él venció la muerte, Él venció el pecado, venció el enemigo. ¿Me explico? Porque solo irás a explorar o avanzará tu vida, ¿sí?, hasta donde tú sepas que Él es bueno y está en control y en señorío. Entonces, solo vas a explorar la tierra, si lo dijéramos de esa manera, que está ocupada por la bondad de Dios, ¿sí? Y nosotros queremos ir más allá de donde hemos estado en este momento. Entonces, vaya ahora, brínquese, ¿sí?,
le prometí que íbamos a cambiar de pasaje y vamos a regresar a Josué capítulo 2, donde nos habíamos quedado hace ya buen rato, ¿sí? Dice capítulo 2, versículo 1: Josué, hijo de Nun, envió desde Sittim 2 espías secretamente, o sea, en silencio, diciéndoles: anden, reconozcan la tierra y a Jericó. Y ellos fueron y entraron en casa de una prostituta que se llamaba Rahab y posaron allí. Y fueron a explorar la tierra, ¿sí? Entonces, repito, solo vas a explorar la tierra que está ocupada por la bondad de Dios. Josué fue uno de los 2 hombres que había sido enviado como espía años atrás. Y él sabía, Dios es bueno, Dios reina, esos gigantes nos hacen los mandados. Yo lo sé, ¿verdad? Pero no le creyeron sus hermanos, ¿verdad? Su gente años atrás, y todos quedaron muertos por su incredulidad. Pero Josué sabía, Dios es bueno y Dios nos entregó esta tierra, así que vayan a echarle el ojo. Estaba listo, ¿verdad?, para explorar y adentrarse donde la bondad de Dios reinaba, ¿sí? Entonces creo que la revelación de la bondad de Dios a nosotros, a ti y a mí, es la invitación de Dios para explorar con fe, ¿sí? Si tú entiendes alguna medida de la bondad de Dios, del amor de Dios, eso es tu invitación, o la invitación hacia ti, para que explores con fe, para que camines en fe en cada aspecto de la vida. Por ejemplo, si tú no sabes que Dios es bueno, que Dios es fiel, por ejemplo en las finanzas, nunca te vas a lanzar a algo que está más allá de tu capacidad financiera. Porque dices, ay, pues no sé si es confiable, ¿verdad? No sé si deba dar, o si habláramos del diezmo, la ofrenda, yo no sé si debo hacerlo, porque qué tal si me quedo sin pagar el agua o la luz, o sin huevo. ¿Me explico? Pero si tú tienes una medida de revelación, de entendimiento del amor, la bondad de Dios, de la provisión de Dios, entonces te está invitando a explorar con fe y te lanzas con fe, porque dices, Él tiene en control todas las cosas. Dios me suplirá, no pasa nada. Decíamos en la clase de mayordomía el otro día, ¿verdad? Mejor el 90% con la bendición de Dios que el 100% sin la bendición de Dios, porque el 100% no me va a rendir, pero el 90% con la bendición de Dios me va a ir bien. Hola. Entonces hay muchas cosas en esta vida que Dios nos ha asignado o dado. Y sabes que muchos cristianos solo decimos, voy a ver, o voy a ser lleno, ¿verdad? O voy a estar yendo a la iglesia, voy a ser una buena persona moral y compartirle a mi vecino X. Pero no hay sentido, no hay sentido de transformación, de transformar la historia. Sí, porque no tenemos a veces la confianza en que Dios nos ha convocado, nos ha llamado a transformar la historia. Y por eso a veces somos creyentes así medianos, ¿verdad? Pues buena onda y buenos trabajadores, pero no tenemos la suficiente confianza, ¿verdad?, como para saber que Dios nos ha llamado a cambiar la historia de una ciudad, de un lugar, de un ámbito. Gracias por todo, amén, Dalet. Y la columna vertebral de esa misión a la cual Dios nos ha llamado, de transformar la historia, es la bondad de Dios, mis hermanos. Es el hecho de que Él es buen Padre, de que Él es un perfecto buen Padre. Y sobre esa base, sobre esa columna tú te lanzas a la vida, ¿sí? Y dice David, hubiera yo desmayado si no supiera, si no tuviera la convicción, ¿verdad?, de que, ¿verdad?, veré la bondad de Dios en mi vida, en esta tierra. Y vaya que David le estaba yendo como en feria. Terrible, terrible, por más de 10, casi 15 años. La versión en el Nuevo Testamento sería Romanos 8, ¿verdad? Todas las cosas nos ayudan a bien a los que amamos a Dios. Es decir, todo está bien con el Señor. Así que puedo caminar, puedo avanzar, puedo tomar pasos de fe, ¿verdad? Entonces, porque yo creo, sé que voy a ver la bondad de Dios desplegada en la tierra de los vivientes. Amén. Y el deleite de Dios, mis hermanos, es colaborar con nosotros los que somos hechos a la imagen de Dios. ¿Sí? Y tenemos, por un lado, el privilegio y la responsabilidad para reflejar su naturaleza. Por eso la rama hace eso, ¿sí? La rama tiene el privilegio de ser una ramita que Dios escogió. No es nada más que una ramita, ¿verdad?, sencillita, pero tiene el privilegio de dar fruto, de expresar y reflejar la naturaleza de Dios, pero tiene la responsabilidad también de hacerlo.
¿Sí me explico? Y tenemos esas dos cosas fluyendo a través de nosotros. Entonces, sabes que a veces la decepción en gente o la mala teología, ¿verdad? Mata los sueños, mata la fe en las personas y dicen, bueno, yo me conformo con ser un cristiano de domingo, buena onda, que me porto bien, que le echo ganas, que soy puntual, que soy honesto, y hasta ahí no pasa su vida. Pero no hay, ¿verdad? Esa fe, esa confianza para ir y cambiar la historia y cambiar las situaciones. ¿Cuántos sabes que los cristianos, cuántos saben que Jesús fue un buscaproblemas? Él iba rastreando los problemas y las imposibilidades de la vida. Aquí hay un ciego, a ver, échamelo. Ahí va Jesús con la multitud. Ten misericordia. Y te habla un ciego. Y todos, cállalo, cállalo. Y Jesús, a ver, ¿dónde? ¿Qué? Y ahí va Jesús a buscar el problema para resolverlo. Los cristianos somos gente, o somos llamados, convocados a ser gente que busca problemas. En el sentido de resolverlos, ¿verdad? No de salir de pique, ¿verdad? Por rollos, ¿verdad? Pero no, Dios nos ha convocado a buscar, a oler, a olfatear los problemas, las imposibilidades. Y ahí Dios, ¿verdad? Ven, exprésate, ven, muéstrate, ven y haz algo en medio de esto, a través de mí. Amén. ¿Sí? Y su deleite, el deleite de Dios es colaborar con nosotros. Y tenemos ese privilegio y responsabilidad. ¿Sí? Entonces la bondad de Dios debe ser revelada a través de nosotros, su pueblo, ¿verdad? Que se asocia con Dios para soñar con Él. ¿Sí? Y a nosotros se nos han dado oportunidades para desplegar su naturaleza, su carácter, su bondad, demostrando su bondad. Si lo viéramos con la rama, así es, se nos ha dado la oportunidad. No la desperdicies. Más bien tómala, conéctate con Él, ¿sí? Toma tu rol y tu papel en la vida como creyente. Amén. Sí. Entonces, para nosotros es requerido, ¿verdad? Que tú y yo tomemos riesgos. Dígale a su vecino, riesgos. ¿Sí? Y es más que solamente un concepto, ¿verdad? Sino que se vuelve una convicción que transforma mi manera de vivir. Y entonces voy a tomar riesgos e iré más allá de lo que se espera de mí. ¿Sí? O sea, mis hermanos, fe sin riesgos no tiene sentido. Yo le pregunto, ¿te arriesgarías a orar por alguien en el supermercado, Walmart, Soriana? ¿Se arriesgaría a orar por alguien así? De Dios, sí, porque es requerido que nosotros tomemos riesgos. ¿A cuántos de ustedes les pone nervioso gente que toma determinaciones que parecen una locura? Oye, pero es que eso es demasiado grande, eso es demasiado arriesgado, ¿no? Mis hermanos, Dios es el Dios de los imposibles. Y a ti y a mí se nos ha convocado a ese estilo de vida. Entonces debo seguirlo a Él. Sí, con riesgos. Porque si no lo hago, solo pienso y me voy a quedar en teoría, en conceptos y no en realmente hacerlo realidad. Y conceptos todos tenemos, ideas tenemos, ¿verdad? Versículos o lo que usted quiera, ¿verdad? En la mente, ¿verdad? Pero no puede quedarse en conceptos. ¿Sí? Quiero decirte que tenemos el ADN de Jesús. ¿Cómo sé que tenemos su ADN? ¿Sabes? Un grano, una semilla de maíz, un grano de maíz cuando cae en la tierra y es enterrado, da muchas mazorcas, ¿cierto? ¿Sí? Y esas mazorcas tienen el mismo ADN, esos maicitos tienen el mismo ADN que la semilla que cayó en la tierra, ¿cierto? Jesús murió y resucitó, nosotros hemos creído en Él. Tú y yo tenemos el mismo ADN que Jesús tiene. Y por eso somos busca problemas. Gente que debe buscar las imposibilidades para hacer las posibilidades, para reflejar la naturaleza y el carácter y la bondad de Dios. Amén. Amén. Josué, vamos a regresar a Josué. Estoy por terminar. Me encanta porque dice que los espías fueron y entraron a casa de una ramera, prostituta llamada Rahab, y se quedaron ahí. Y le fue dado aviso al rey, dice, de Jericó, diciendo: he aquí que hombres de los hijos de Israel han venido hasta aquí esta noche para espiar la tierra. ¿Cómo los reconocieron? ¿Cómo supieron? Bueno, nadie sabe
particularmente cómo sucedió eso, pero quiero decirte que probablemente el acento, la forma de vestir, es que identificaron a estos hombres como espías de Israel. Entonces, acuérdate, el pueblo de Israel estaba desplegado, estaba acampado a unos cuantos kilómetros de la ciudad de Jericó, que estaba amurallada de dos maneras: una muralla externa y una muralla interna. O sea, era una ciudad muy, muy fortificada. Versículo 3 dice: entonces el rey de Jericó envió a decir a Rahab: saca a esos hombres que han venido a ti y han entrado en tu casa, porque han venido para espiar toda la tierra. ¿Sí? Y es interesante porque la palabra sacar, ¿sí? Es una palabra hebrea que habla, que se refiere, es un verbo que se refiere a que era urgente, era una orden: saque a esos hombres. Y eso lo que expresa es que el rey de Jericó estaba atemorizado, aterrorizado de que los israelitas estaban en su ciudad y acampando a pocos kilómetros con la intención de invadirlos, ¿sí? Pero versículo 4 dice: pero la mujer había tomado los dos hombres y los había escondido. Y dijo: es verdad que unos hombres vinieron a mí, pero no supe de dónde eran. Y cuando se iba a cerrar la puerta, siendo ya oscuro, esos hombres se salieron y no sé a dónde se fueron, ¿sí? Síganlos a prisa y los alcanzarán, ¿verdad? Esta mujer mintió, ¿verdad? Pero entienda, ella no era un creyente, ¿sí? Ella no era un seguidor de Cristo aún, no era parte del pueblo de Dios. Mas ella los había hecho subir al terrado, que era un lugar donde la gente tenía la vida social, ¿sí? En ese tipo de lugares. Y los había escondido entre los manojos de lino que tenían puestos en el terrado. Entonces se dice que la época donde está sucediendo esto era más o menos marzo y abril, cuando los ríos se desbordan. Acuérdese que el Jordán se desbordó y la tela de lino se extiende ahí para ser secada en ese mismo tiempo. Y los hombres fueron tras ellos por el camino del Jordán hasta los vados, y la puerta fue cerrada después de que salieron los perseguidores. Y obviamente pues no los hallaron, ¿verdad? Y antes de que ellos se durmiesen, ella subió al terrado y les dijo, ¿verdad? Antes de que empiecen a roncar, aprovecho el momento: sé que Jehová, sé que Dios les ha dado esta tierra, porque el temor de todos nosotros ha caído sobre nosotros, y todos los moradores del país ya han desmayado por causa de ustedes. Porque hemos oído que el Señor hizo secar las aguas del Mar Rojo delante de ustedes cuando salieron de Egipto, y lo que habían hecho a los dos reyes de los amorreos que estaban en el otro lado del Jordán, a Sejón y a Og, a los cuales habían destruido. Oyendo esto, ha desmayado nuestro corazón y ha quedado más aliento en nombre alguno por causa de ustedes, porque el Señor vuestro Dios es Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. Yo os ruego, y bueno, hasta ahí. Qué interesante, o sea, ella parece que empieza a hablar hasta teología. ¿Cómo supo ella estas cosas acerca de Dios? Algunos comentaristas dicen que por ser prostituta, la gente que venía, ¿verdad?, le contaba acerca de lo que estaba sucediendo afuera de la ciudad, acerca de Israel y del poderoso Dios que venía delante de ellos, ¿verdad? Y por eso ella de alguna manera sabía estas cosas. Pero empieza a decir, ¿verdad?, que su Dios, vuestro Dios, su Dios es el Dios de arriba en los cielos y abajo en la tierra. Y parece que empieza a hablar de la soberanía de Dios, que Dios reina y tiene control de todas las cosas. Eso me parece sumamente interesante que ella lo mencione. Ahora, creo que el haber oído esas cosas en alguna manera empezó a meter alguna medida de fe en esta mujer, ¿sí? Dice el versículo 12: les ruego pues ahora que me juren por Jehová, por el Señor, que me ha hecho misericordia, que como yo he hecho misericordia con ustedes, así hagan ustedes con la casa de mi padre, la cual me darán una señal segura. Y me salvarán la vida a mí, a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, hermanas, ¿verdad? Nomás le faltó el suegro, que no tenía, ¿verdad? Y a todo lo que es suyo, y que librará nuestras vidas de la muerte. Ellos le respondieron a esta mujer: nuestra vida responderá por la suya, por la de ustedes, si no denunciaran este asunto nuestro, y cuando el Señor nos haya dado la tierra, nosotros haremos contigo misericordia y verdad, o lealtad, dice otra versión. Sí, entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en el muro de la ciudad y ella vivía en el muro. Qué buena vista de haber tenido la casa, ¿no?
Sí, cualquiera de nosotros lo hubiéramos envidiado. Y les dijo: márchense al monte para que los que fueron detrás de ustedes no los encuentren y estén escondidos allí 3 días hasta que los sigan y hayan vuelto, y después se irán por vuestro camino. Interesante, porque ella les está diciendo que se vayan por un lugar que era contrario a donde estaba el campamento. Sí. No les dijo que se fueran hacia donde ellos ya estaban acampados. Era al norte de la región. Y entonces le dijeron ellos: nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. He aquí que cuando nosotros entremos en la tierra, tú atarás este cordón de grana a la ventana por la cual nos descolgaste, y reunirás en tu casa a tu padre y a tu madre, a tus hermanos, a tu familia de tu padre. Cualquiera que saliera de las puertas de tu casa, su sangre será sobre su cabeza, y nosotros sin culpa. Mas cualquiera que estuviera en casa contigo, su sangre será sobre nuestra cabeza, si mano le tocare. Y si denuncias este asunto, nuestro asunto, nosotros quedaremos libres de este juramento con que nos has juramentado. Ella respondió: sea así como han dicho. Luego los despidió y se fueron, y ella ató el cordón de grana a la ventana. Wow. Entonces, me encanta la historia de esta mujer, porque la Biblia la menciona como una heroína de fe. ¿Sí? Es una prostituta. ¿Sabes quién fue Rahab? Fue la bisabuela del rey David. Y eso me suena tan padre, porque Dios nunca ocultó o oculta las tensiones o los aspectos oscuros de la historia bíblica. Me encanta eso. ¿Sí? De hecho, dicen que algunos rabinos judíos quisieron cambiar el término de ramera a alguien como una mesonera, para que sonara más bonito el asunto. Pero no, era una prostituta, y terminó siendo la bisabuela del rey David. ¿Sí? Cercana al rey David. Es decir, parte de la genealogía de donde Jesús nació. Wow, qué padre, ¿no? Me encanta eso. Y yo creo que Dios no esconde, no oculta esas cosas, porque más bien quiere que nos demos cuenta que Él es el Dios de las imposibilidades. Que Él agarra al que nadie pudo haber imaginado, al que pudo no haber tenido ninguna posibilidad o capacidad humana para reflejar la naturaleza de Dios, y Dios lo agarra y lo hace fructífero, como una ramita que parece que no tiene chiste, ¿no? Y lo hace explotar, y lo hace tan bendito, tan fructífero. ¿Sí? Y vaya conmigo rápidamente a Hebreos capítulo 12. Es imposible no mencionar a Rahab en ese punto, porque la Biblia, Dios honra, mejor dicho, a Rahab de esa manera entre los héroes de la fe. Y si alguien me ayuda a encontrar, ¿es el 12 o el 11? El 11, perdón. ¿Sí? El versículo, porque no lo apunté. 31. Ok, dice: por la fe Rahab, la ramera, no pereció, no murió juntamente con los desobedientes, habiendo recibido a los espías en paz. ¿Sí? ¿Por qué lo hizo? ¿Cuál fue la razón? ¿Por qué salvó, escondió y mandó a los espías por un lugar seguro? ¿Por la qué? Por la fe. Díganlo fuerte conmigo. Por la fe. Exactamente. Por la fe Dios hizo eso. Perdón, Rahab hizo eso. ¿Sí? Dices: ¿de dónde agarró fe? Yo pienso que tomó fe al saber quién era esta clase de Dios. ¿Has oído lo que este Dios hace? ¿Sí? ¿Has oído lo que hizo con estos reyes y con el mar rojo? ¿Verdad? ¿Has oído? Y ella seguramente, ¿verdad? Dijo: wow, este Dios es grande, es poderoso. ¿Sí? Y de alguna manera aquello se convirtió en una pequeña medida de fe en su corazón. Y por eso, cuando estos hombres vinieron, sabiendo de dónde venían y cuál era el Dios de ellos, los protegió, los escondió y los lanzó, los mandó por un lugar seguro para que no los atraparan. ¿Sí? Y me encanta porque Rahab, con ese acto de fe, ¿verdad? Descubre su destino en la vida. Sabes, tú y yo descubrimos nuestro destino cuando vivimos y respondemos a través de la fe. Y eso es tan importante. Estamos excluidos del destino que Dios tiene para nosotros si tú y yo no caminamos, funcionamos y respondemos en fe a Dios, en fe a su palabra.
Ahí está, ¿verdad? El camino de nuestro destino, el paso, cada paso de nuestro destino que Dios ha trazado para nosotros. Se vive, se descubre a través de la fe en el Señor. ¿Está conmigo? Por eso, como decía Artemio hace un par de semanas, ¿verdad? Sin dar algunos pasos de fe en nuestra vida, no podemos lograr ver nada, avanzar nada. O sea, gente que no toma riesgos, como ya dije, gente que no se lanza a más allá de su capacidad en cualquier ámbito de la vida, incluyendo el llamado del Señor, ¿verdad? No puede alcanzar ni lograr su destino. No puede. Sí. Yo me lancé a estudiar guitarra en ese cuartito sin saber nada, sin saber papa de música, ¿verdad? No tocaba ni una puerta, ¿verdad? Nada. Y me lancé, ¿verdad? Me dolían los dedos, me salían callos, me sangraban los dedos, ¿verdad? No cantaba, no entonaba, nada, ¿verdad? Pero me lancé. Y eso fue abriendo camino al destino que Dios tenía para mí, o parte del destino que Dios tenía para mi vida. Fui más allá de lo que yo te podía hacer, de mi capacidad humana o física, musical en este caso. ¿Sí me explicó? Y fe, mis hermanos, es confianza. Lo hemos hablado antes. Fe es confianza. ¿Sí? Y siempre la confianza o la fe es expresada en la Biblia en obediencia o a través de la obediencia a Dios. Y esta mujer tuvo una confianza de que estos hombres la iban a proteger, de que si la ciudad iba a ser destruida, estaban llenos de miedo y que estos hombres cumplirían su palabra, lo que ellos dijeron, o la promesa que le hicieron. ¿Sí? Y toda fe es confianza, y esa confianza se expresa en nuestra obediencia al Señor, a su palabra. Hola. Y nosotros queremos funcionar así. Ahí está nuestro destino, mis hermanos. ¿Están conmigo? Sí. Entonces, cuando a la medida que nosotros aprendemos a confiar en el Señor, a saber, estar convencido, yo estoy seguro, como dijo David, que veré, ¿verdad?, la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Por eso yo me lanzo, por eso yo vivo y camino confiado. Y esta mujer encontró su destino en la historia. No solamente en la historia, en la historia de Dios. Y produjo un niño llamado Boz, que fue, ¿verdad?, el abuelo de David. Y Boz produjo, o de él nació Isaí, que es el padre de David. Y de ahí vino el rey David. Y de David vino Cristo. Tu destino está a la distancia de la medida de confianza y de comprender la bondad de Dios, de que tú verás su bondad. Esta mujer, en alguna medida, aunque probablemente no sabía nada más que cosas terribles que Dios había hecho, entendía, seguramente veré la bondad de Dios. Y se lanzó a esconder gente. ¿Sí se fija que la fe aquí tuvo actos concretos, objetivos? O sea, no cerró los ojos y se llenó de enjundia. Sí, Señor. No. Agarró a los muchachos, escóndanse, y ahí le aventó el lino y la tela y toda la cosa, y después aventó la cuerda. Ahí le va, muchachos, ¿verdad? Váyanse para aquel lado. Ese acto, o esos par de actos, representó no solamente la salvación para ella, sino para toda su familia. Porque no hay salvación sin fe. Hola. No hay salvación sin riesgo. ¿Estaba corriendo riesgo la mujer? ¿Sí o no? Completamente. Pero cuando tomamos el riesgo, los riesgos que implican la fe, para nosotros, nuestro destino está ahí. Y lo descubriremos más y más y más y más. Amén. Y perdón que repito algunas cosas en el sentido de la familia, pero es importante para nosotros saber cómo vivir cristianismo. Y nosotros, toma a tus hijos, toma a quien Dios ha puesto bajo tu autoridad y liderazgo, ¿sí? Y enséñales confianza en el Señor. Enséñales a expresar esa confianza en la obediencia a la palabra, en obediencia al Señor. Amén. No dejes que crezcan todos atemorizados. Deja que tomen riesgos tus hijos.
Pastor, no diga eso, porque trae algunas ideas medio raras. Deje que sus hijos tomen riesgos. Si se equivocan en algo, está bien. De los trancazos se aprende, ¿cierto? No los tenga todos atosigados, todos asfixiados, que no los deja hacer nada, ¿verdad? Cuanto más cuanto más cuando se trata de las cosas del Señor y los propósitos de Dios, con mucho más razón. Porque ahí está la formación del entendimiento, del pensamiento, de gente que va a tener confianza en el Señor, de gente que va a tomar riesgos. No que crecemos como adultos todos temerosos, todos miedosos, todos ¿verdad? Sin ningún riesgo y todos así cuadraditos, porque no, pues no, ¿verdad? Eso no se hace, y no, y qué locura, y qué miedo, ¿verdad? Y no, y todos miedosos para todas las cosas. Y no, mis hermanos. El salmista dijo, el Salmo 2, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque, ¿cómo dice? Porque solo tú me haces ¿qué? Dormir confiado, ¿verdad? No, no es cierto, porque tú me haces vivir confiado. La gente que vive confiada en el Señor duerme a sus anchas. Sí. Y yo ronco a mis anchas. ¿Me entiende? Es una vida de confianza en el Señor, que se expresa en la obediencia siempre. Entonces yo digo, si Rahab pudo encontrar su destino y su papel y su rol en la vida, en los propósitos de Dios, cuanto más nosotros como ramitas podemos encontrar nuestro destino. Pero se requiere de ti riesgo, obediencia, fe, confianza. Lo cual necesita dejar de ser un concepto e idea nacida de la Biblia a ser una convicción. ¿Están conmigo? Sí. Este año estaremos tomando algunos pasos de fe, algunos riesgos para construir este edificio. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Es imposible avanzar sin confianza. Pero como en Él confiamos, vivimos confiados en Él, ni el sueño nos va a quitar hacer este edificio nuevo en menos de un año. Gloria a Dios. Y de unas cuantas ramitas va a salir eso. Qué padre, ¿no? Ese es nuestro rol. Ese es nuestro papel. ¿Están conmigo? Yo estoy alegre, yo estoy contento porque Dios tiene grandes propósitos, grandes planes para cada uno y para todos nosotros como iglesia. Amén. Caballeros, señores, ¿verdad? Dios tiene grandes propósitos y planes en ti y a través de ti. Y es probable que tú y yo fuimos criados a ser gente con poco riesgo y poca confianza. Y tal vez crecimos, o tal vez usted, señora, con muchos miedos. Otros crecieron con un montón de miedos y traumas, aparte de yo. Sí. Yo tengo un amigo que literalmente no le tiene miedo a nada. Aprendió a andar en moto en 5 minutos. A mí me trauma las motos. Digo, a estar bien padre sentir el aire tipo Tom Cruise, ¿no? Pero 5 minutos a aprender moto, no le tiene miedo a nada, súper aventado. Tiene como 300,000 golpes en la cabeza y ya se quedó sin pelo este amigo mío. No significa que eso sea bueno necesariamente, porque a veces cometes locuras, pero qué padre la confianza. Qué padre que somos gente que se arriesga en el Señor. Amén. Todos, creo que todo, lo dije antes, lo digo otra vez, creo que nosotros como creyentes deberíamos ser la gente que más negocios abre en la ciudad. Repito, creo que nosotros los creyentes deberíamos ser la gente que más negocios abre en la ciudad. Porque tomamos riesgos confiando en el Señor. Confiando que Dios prosperará aquello, bendecirá aquello y bendecirá la ciudad. De una, de otra manera. Amén. Así que si está pensando cómo usar su billete, inviértalo. Es el año de la inversión, se lo dije al principio del año, ¿no? Pero pastor, pero estamos en crisis. Exactamente por eso. Porque en crisis es cuando más millonarios se crean en el mundo. Pastor, pero yo quiero servir al Señor y sí, pues sirva a través de eso. Venda a menudo los domingos y luego ya se viene para acá.
O taquitos en la noche y bueno. Pero sí me explico. ¿Por qué? Porque somos llamados, tenemos el ADN de aquel que es experto en las imposibilidades. Que no le dé miedo fracasar. Es más, mire, si fracasa, que fracase así sabrosote, machín. Que le sepa bien padre el fracaso, pero diga, aprendí de qué es lo que debo hacer con esto y qué no. Y por la otra, ¿verdad? Ya sé más o menos por dónde, porque la bendición de Dios está sobre nosotros. Claro que sí. Me decía alguien ayer, me decía, oye, ¿tú sabes por qué envidian tanto a los judíos? ¿Por qué los odian tanto? ¿Sabe por qué? Porque es la gente más rica del mundo. La gente que hace más dinero del mundo. Estaba en Nueva York. Nueva York es rico y es saco ostentoso porque son los judíos. Y uno que otro ahí latino, ¿verdad? Que se les pegó. O güero que se les pegó. ¿Me explico? Porque somos llamados a bendecir el mundo. Y esas cosas son tan espirituales como todo lo que estamos hablando. ¿Están conmigo? Ok, gloria a Dios. ¿Cuántos están animados? Es que así ahora, bueno, tal vez, ¿a cuántos les movió el tapete un poquito? Para salirse de su rollo de temor e incertidumbre y todo achicopalado y usted no sale de la casa y usted no va viendo novelas, ¿verdad? Y series. Y no, pues aquí era allá afuera no, está muy peligroso. No, ¿cuál peligroso? Digo, sí, tenemos un país complicado, pero precisamente salimos para bendecir la ciudad. O sea, la ciudad no necesita afuera, no adentro de la casa, no adentro de la congre. Con eso no le quiero decir que no venga, al contrario, para ayudarle, a capacitarle, animarle y meterle fe. Me explico, pero la ciudad no necesita allá afuera en la calle. Veo mucha gente que abre negocios y digo, este tipo ni conoce a Cristo, ni sabe nada de Dios, etcétera. Pero ahí está con su negocio. Está solo, pero ahí se lanzó. He visitado un montón de negocios últimamente, pero sobre todo uno que me interesa. Y están solos. Y le digo, ¿y cómo te va? No, pues ahí está graneando. Ahí de vez en cuando, nada más los días de promoción se aparece la gente. Pero ahí están. 2 empleados, pero ahí están. Un restauranzote con 2 empleados y órale. ¿Cuánto más nosotros? Amén. Si no va a invertir su dinero, pues ofréndelo a la casa de Dios. Aquí sí le vamos a invertir. Si vamos a hacer un buen uso, si me dará la onda. Pero láncese en el Señor. Hubiera yo desmayado, desfallecido, si no supiera, si no creyera que veré la bondad de Dios en la tierra de los vivientes. Y yo creo que la voy a ver. Que la veremos todos nosotros. En cada ámbito de la vida, incluido lo que estamos diciendo. ¿Están conmigo? Póngase de pie, vamos a orar.